empresas, ¿no? El sector de la pequeña empresa Ok, bueno, muchas gracias por participar el día de hoy, ¿no? Y estar presentes, pues, en esta transmisión, en esta exposición, ¿no? En la cual agradezco, pues, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, ¿no? En invitarme para conversar el día de hoy un tema muy importante que está abocado, pues, a lo que es el sector de la banca y finanzas, ¿no? Durante esta hora vamos a conversar, vamos a ver un tema muy importante, como les decía, que está referido a la gestión crediticia, ¿no? La gestión crediticia relacionada a lo que es un analista, lo que es un evaluador de créditos, lo que es un gestor de créditos, aquel que administra y maneja un portafolio crediticio, ¿no? Que está relacionado y vinculado a la pequeña empresa, que prácticamente pues es el 98 o el 96% de esos 2.6 millones de empresarios que tenemos en nuestra realidad peruana, ¿no? Esa pequeña empresa, justamente pues es aquella que genera el 40%, ¿no? De lo que es parte de la población económicamente activa, ¿no? Y también contribuye, pues, por decirlo así, en ese 70%, ¿no? De la informalidad. No quiero politizar el tema, pero esa informalidad que se viene ya acarreando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esta informalidad, pues, que por políticas de Estado debería, pues, generar alguna serie de incentivos, ¿no? O beneficios, justamente, que puedan hacer, ¿no? De que los informales se formalicen. En algunas realidades, ¿no? Como la europea, hay unos modelos, ¿no? De gestión, ¿no? Relacionados a la pequeña empresa para formalizarlos, ¿no? En España, por ejemplo, donde se dan algunos incentivos, ¿no? Esto, pues, en realidad podría contribuir aún más para el desarrollo de nuestro país. También la pequeña empresa, sobre todo la microempresa, pues es la que se ha visto más afectada con el tema esto de la pandemia y del COVID, ¿no? Entonces, es prácticamente un sector muy importante y que con estos planes Reactiva y estos planes, pues, del FAENIPE y Crecer, no se pueden dejar de lado. Se tiene que aprovechar esa exclusividad financiera. Como les decía, mi nombre es Gerardo Ferrer Jaén, tengo experiencia en lo que es el sector de lo que es banca y finanzas, ¿no? Abocado más en lo que es el tema, pues, de la pequeña empresa. 20 años ya de experiencia, ¿no? Realizando, pues, labores de lo que es prospección, evaluación, análisis, ¿no? Y seguimiento y control de créditos. Bien, dejando de lado este preámbulo, pasemos a desarrollar, pues, y veamos cuál es la agenda del día de hoy, ¿no? De este tema tan importante. Tenemos lo que es la pequeña empresa, ya hemos dado unas pinceladas o unos brochazos de lo que es la pequeña empresa, pues, en nuestro país. Vamos a ver el desarrollo de la evaluación crediticia, ¿no? Los conceptos, algunos conceptos contables, ¿no? Y de análisis de estado financiero, ¿no? Que todo gestor de créditos debe tener, ¿no? En cuenta a la hora de realizar su análisis financiero para determinar la viabilidad de la operación crediticia. Con esto no pretendemos desarrollar un tema de análisis financiero al detalle, sería materia de desarrollar un curso más adelante, ¿no? Pero vamos a ver algunas partidas importantes y unos conceptos también. Luego, podemos ver el análisis de estado financiero, análisis básicos, desde el punto de vista, pues, estructural, vertical, horizontal entre cuentas, ¿no? Y algunos ratios financieros importantes. Vamos a ver algunos productos crediticios que son más demandados, ¿no? Por las pequeñas empresas, ¿no? Y algunos casos para que podamos ver, pues, justamente
esos dos conceptos clave que se deben manejar en las microfinanzas, ¿no? Esos conceptos relacionados a lo que son la tecnología crediticia, la complejidad crediticia, y más aún esa exclusividad financiera que las microfinancieras manejan en un 30 o un 40%, tema que la banca tradicional no lo maneja. Solo lo maneja en un 8 o 10% según estudios realizados. Bien. La pequeña empresa. La pequeña empresa, según esta clasificación, ¿no? Podemos ver de que cómo está ubicada, ¿no? Tenemos en lo que es el segmento empresarial, ¿no? Tenemos la microempresa, un nivel de ventas que van hasta 150 UITs, 4.300 soles la UIT, cantidad de trabajadores, hasta 10 trabajadores, y más o menos es algunos análisis indican pues de que la microempresa es la que prácticamente cobertura o tiene que ver con un 92, 98% de esos 2.6 millones de empresas. Término medio, un 96% corresponde a la microempresa. La pequeña empresa, ¿no? Está ubicada pues en un rango o clasificada, ¿no? En un nivel de ventas que van desde 150 UITs hasta 1.700. Cantidad de trabajadores, hasta 100 trabajadores, ¿no? Y más o menos es un 3%. Lo que es el segmento de lo que es la mediana empresa, ¿no? Tenemos de que esta pues va hasta un nivel de ventas mayor a 1.700 UITs, hasta 2.300 UITs, ¿no? Y la cantidad de trabajadores, ¿no? Hasta 500 trabajadores, y el porcentaje en lo que es el mundo empresarial de 0.4. Generalmente se agrupan a la mediana y gran empresa como uno solo, ya que el porcentaje, se puede decir, dentro de este mundo de 2.6 millones no es muy alto. Quienes prácticamente se llevan gran parte de la tajada de la torta, por decirlo así, es la microempresa, ¿no? Pues bien, veamos la siguiente diapositiva, ¿no? Y tenemos pues justamente que la pequeña empresa presenta pues algunas dificultades, ¿no? Estas dificultades, ¿no? Están relacionadas pues a 4 puntos muy importantes que podemos desarrollarlos más al detalle, ¿no? En un próximo curso relacionado a lo que es gestión de proyectos, ¿no? Para la pequeña empresa. Tenemos pues estos 4 grandes grupos, ¿no? Vinculados a lo que es pues parte operativa, parte administrativa, plan estratégico y factores externos, ¿no? Estos relacionados pues a lo que son problemas operativos, tenemos que no tiene un adecuado plan de marketing, ¿no? Una adecuada pues cadena de logística, ¿no? Y también el tema operacional. Básicamente, pues la micro y pequeña empresa, pues, no tienen, pues, es un trabajo empírico el que ellos desarrollan, ¿no? En base a la experiencia. No olvidemos, pues, que todo lo que es la pequeña empresa y la microempresa, pues, se han iniciado de negocios, pues, familiares, ¿no? En los cuales, pues, no hay un adecuado plan de marketing, ¿no? Plan logístico, como lo mencioné, y desde el punto de vista administrativo también, no hay un adecuado, podría decir, un control, ¿no? Exacto de lo que son sus finanzas, el manejo de lo que es recursos humanos, administración, ¿no? De una manera muy empírica, ¿no? Y prueba de ello es, por ejemplo, en el tema de recursos humanos, es que el famoso pago al destajo, ¿no? Uno va por Gamarra antes del COVID, ¿no? Y uno va por el emporio de Gamarra y ve que a las 7:30, 8 de la mañana, ¿no? Hay personas que están ahí listas para trabajar por un tema de campaña, se les paga por producción hecha y no hay ningún beneficio, ¿no? Entonces son temas en que se tienen que reglamentar, temas pues en que ya son políticas de Estado, ¿no? En que se puede pues ya reglamentar y ordenar esto, ¿no? Otra de las dificultades son desde un punto de vista estratégico. No hay un plan estratégico, un plan de planeamiento y de investigación de mercado, ¿no? Esas famosas 4Ps de las mercadotecnias, precio, plaza, producto, promoción, y otros, pues, se puede decir, metodologías para poder
desarrollar pues un adecuado plan estratégico, ¿no? Y factores externos, ¿no? El tema de infraestructura, corrupción, acceso a tecnología y nivel de demanda, ¿no? Hay demasiada informalidad y que esta pues se debe controlar. En el tema de infraestructura, generalmente pues las microempresas, no olvidemos pues de que prácticamente un 60-70% de las mismas, ¿no? Están vinculadas a lo que es el sector comercio, ¿no? Y la inversión que ellos hacen es más, se puede decir, de capital de trabajo, más que de activo fijo, lo que es infraestructura, ¿no? El acceso a la tecnología también, ¿no? Muchas de ellas no tienen ese acceso a la tecnología, pese a que hoy en día pues están desarrolladas algunas startups, dentro de las cuales están las fintech, ¿no? Y estas fintech, ¿no? Justamente también hoy en día están otorgando créditos a la pequeña empresa, ¿no? Pero en un punto de vista solo de su formalidad. Préstamos que van de 100 a 500 soles hasta 1000 soles, ¿no? Y también dentro de estas más de 80 fintech que existen, ¿no? También están otorgando pues financiamiento, ¿no? Y también pues el nivel de demanda. No tienen adecuados planes, ¿no? De mercadeo para poder determinar cuáles son sus nichos principales del mercado. Algunas sí, pero generalmente no. ¿Por qué? Porque el trabajo, el manejo que tienen ellos es pues de un nivel empírico, ¿no? Bien. En una evaluación crediticia, ¿no? En una evaluación crediticia, tenemos pues que podemos determinar a la empresa, ya sea microfinanzas, ¿no? La que es la pequeña empresa, ¿no? Y la que es la empresa, pequeña empresa y convencional, ¿no? En este cuadrante lo podemos ubicar según el nivel de ventas o de formalidad, ¿no? A medida que tenga un mayor nivel de ventas y la formalidad, ¿no? Incluida, podemos indicar pues que es, como lo dice la gráfica, ¿no? Tenemos que estar comprendido en lo que es una microempresa, una pequeña empresa y una empresa ya se puede decir consolidada o constituida, ¿no? Como una empresa convencional. Cuando se realiza una evaluación crediticia, ¿no? Se deben considerar algunos puntos importantes, ¿no? Tales como en la evaluación de microfinanzas, como lo dice la lámina, ¿no? Se da un mayor énfasis en la unidad familiar que en la unidad del negocio. Prácticamente el microempresario pues no disgrega o no diferencia lo que son los gastos familiares de los gastos del negocio. Todo se comprende en uno solo, por decirlo así. Las referencias del entorno vecinal son muy importantes a la hora de hacer una evaluación crediticia, ¿no? Es decir, no solamente del vecino, de donde vive el comerciante o el cliente, sino también, ¿no? Del comerciante de al lado, del local, del empresario que se ha realizado la evaluación. La capacidad de pago similar al estado de ganancias y pérdidas, porque prácticamente no olvidemos que un 60-70% de las microempresas, ¿no? Son del sector comercio, ¿no? Entonces, ellos trabajan con el dinero del día a día, ¿no? Y no realizan o no tienen conocimiento de lo que es, por ejemplo, un flujo de caja que les puede permitir proyectar, ¿no? Tanto es, hay veces, el nivel empírico con el que trabajan que no llevan ellos unos cuadernos de control. No hay un conocimiento de lo que son algunos sistemas, ¿no? Ya sea de repente, por ejemplo, una hoja Excel que te pueda permitir, pues, un registro, ¿no? De tus ventas. Hace poco estuve en una capacitación, ¿no? Antes del COVID, obviamente, a un grupo de mujeres emprendedoras de Gamarra, ¿no? Y me pueden creer que cerca de un 60-70%, muchas de ellas no conocían este tema de lo que, por ejemplo, es tener un flujo de caja, de lo que es llevar un control, ¿no? Exacto de sus ventas, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Entonces, es algo, pues, de que
tienen pues ellos que, y a través justamente de estos seminarios y capacitaciones continuas, pues se pueden desarrollar pues planes para ellos. Uso del dinero en el negocio y en la familia. O sea, no se disgrega, no se discrimina, ¿no? Esto es para mi negocio y esto es para mis gastos familiares. También necesidades en capital de trabajo. Las microempresas y pequeña empresa casi, ¿no? Prácticamente es una necesidad de capital de trabajo por el mismo tipo de sector y adicionalmente, ¿no? Porque no invierten en activo fijo, en lo que es infraestructura, maquinaria. Ahora, en lo que comprende la evaluación de pequeña empresa ya consolidada, ¿no? Tendencia a lo que es una mediana empresa, hay un mayor énfasis en la unidad de negocio que en la familiar, ¿no? Es ahí donde ya el empresario se asigna un sueldo, ¿no? Y, como se dice, no toca dinero de caja de su empresa para sus obligaciones o sus acreencias personales, ¿no? Luego, lo que es las referencias en el entorno del negocio, es decir, los proveedores, ¿no? Dada ya que es más formal la empresa, ¿no? se puede obtener mayor información a través de los proveedores. Capacidad de pago, ¿no? Mediante el ciclo comercial, flujo de caja. Ya trabajan con un flujo de caja que les permite pues, proyectarse, ¿no? Y poder determinar a futuro, ¿no? Cómo puede ir el manejo pues, de su efectivo, ¿no? Mayor uso del dinero en el negocio, obviamente, y acá pues ya las necesidades ya no son solo de lo que es capital de trabajo, sino también de activo fijo. Es decir, ya son empresas ya más consolidadas, ¿no? Cuando desarrollamos una evaluación crediticia, ¿no? Esta la podemos dividir en 4 grandes grupos, ¿no? Una que es relacionada a lo que es la previsita, la visita, procesamiento y análisis de información y la decisión crediticia, ¿no? En lo que es la previsita, prácticamente, como su mismo nombre lo dice, es antes de ir a hacer la evaluación en campo. Básicamente son los filtros, ¿no? Los filtros internos que tenemos que hacer, ¿no? En, como se dice, la evaluación en escritorio. Y ese es antes de realizar la evaluación en campo, ¿no? Bueno, ahí justamente es prácticamente la preevaluación que le hacemos al cliente o al comerciante, al empresario, donde obtenemos los datos generales del solicitante, ¿no? El estado civil, la edad y todos esos, todas esas condiciones. La documentación necesaria según la política de la entidad, documentación básica, tal como, por ejemplo, los recibos de servicio, contratos de alquiler, DNIs, ¿no? Para poder hacer los filtros, y estos filtros respectivos son los que obtenemos pues, de bases internas de la misma entidad financiera, ¿no? Y también de las centrales de riesgo, tales como la Superintendencia de Banca y Seguros, Equifax o Infocor, Sentinel y otros, ¿no? Y algunos otros filtros como SUNAT, ¿no? Páginas blancas, amarillas, etc. Y esto prácticamente pues, nos va a poder determinar, ¿no? A priori si es que podemos ir a realizar la visita respectiva, ¿no? Algunas entidades hoy en día están trabajando con un modelo de score o scoring que le llaman, ¿no? Son unos modelos estadísticos, ¿no? Los cuales fueron utilizados, o siguen siendo, perdón, ¿no? Y esto viene más o menos desde unos 15, 20 años atrás, en los que eran más orientados estos modelos de score, ¿no? A lo que es pues la banca de consumo, la banca de créditos hipotecarios, ¿no? La banca personal. Pero dado a que lo han aplicado también a lo que es la microempresa, ¿no? A la microfinanzas o evaluación de pequeña empresa, ¿no? Y estos modelados de score, pues, también, ¿no? Les permiten, pues, antes de hacer la visita, poder determinar, ¿no? Si es que es viable la misma en base a esta información. ¿Qué cosa comprenden estos factores o estos modelos de scoring? ¿No? Comprenden variables demográficas, ¿no? Edad, experiencia en el negocio,
ubicación del negocio, estado civil, ¿no? Esas cosas. Bien, luego de haber obtenido, ¿no? Toda esta información, procedemos a realizar la visita. Y esta visita comprende, pues, tres grandes grupos que viene a ser la gestión del negocio y el entorno familiar, ¿no? Esa gestión del negocio, es decir, quién es el que conduce el negocio, ¿no? Y el entorno familiar, que es muy importante, ¿no? Al momento de poder validar, ¿no? Qué tanto es dueño el cliente o el empresario de su negocio, no la redundancia. En el mundo de las microfinanzas y la pequeña empresa, es esa complejidad crediticia, ¿no?, a la que me refería, que está ligada a la idiosincrasia de nuestros clientes. Y una de ellas es el entorno familiar, ¿no? Como básicamente, pues, estos negocios o estos empresarios han crecido, pues, de lo que es la unidad familiar, ¿no? Y de ahí se han desarrollado, pues, todos estas empresas, ¿no? Ahí también se puede determinar en la evaluación, ¿no? Si es un negocio, pues, vía testaferros, la atención, ¿no? Luego tenemos lo que es la información cuantitativa y cualitativa para luego analizarlo y tomar una decisión, ¿no? Esta información cuantitativa y cualitativa la obtenemos, pues, en la visita de campo, y es el cruce de información que hacemos con la documentación que tiene el cliente, sus cuadernos internos de venta, y en los cuales vamos a determinar cuáles son los principales productos que comercializa o que produce. Vamos a poder determinar, en el caso de que sea una empresa del sector industrial, lo que es, pues, el costeo del producto, ¿no?, que fabrica o que elabora, ¿no?, en base, pues, a la información verbal que nos da el cliente y también con la documentación que él nos adquiere, perdón, que nos proporciona, ¿no?, en relación a lo que son, pues, sus guías, boletas, facturas de compra, ¿no?, de los insumos, ¿no?, de la materia prima, o si es del sector comercial, ¿no?, comercio, lo que compra, para luego comercializar, ¿no? Luego las referencias del entorno, vecinos, comerciantes, ¿no? Esa información se recaba también en la visita, ¿no? Se le solicita al comerciante, o en este caso al empresario, que nos indique quiénes son sus principales proveedores, si trabaja, pues, con crédito, si le otorgan letras, o de repente le otorgan alguna factura o documento por pagar. También los vecinos, ¿no? Y también comerciantes, como decía, ¿no? Porque obviamente, si es un negocio que funciona dentro de una galería o un centro comercial, ¿no? Ahí el tema es también obtener información, ¿no? Porque muchas veces, como decía, en el tema de gestión del negocio, del entorno familiar, pueden saltar los famosos testaferros, o también puede ser, como me sucedió en una oportunidad, ¿no? Voy a visitar a un cliente que estaba obviamente requiriendo un crédito, ¿no? Manifestó que era soltero, ¿no? Y preguntando a algún comerciante de ahí de al lado, me dice que no, que tenía un conviviente. Entonces, obtuve algo del nombre, pregunté también en la asociación de propietarios y me dijeron que sí, que tenía tal conviviente y que trabajaba con él, ¿no? Luego se conversó con el cliente, bueno, tuvo que aceptarlo, pero este conviviente tenía información negativa, ¿no? Entonces, esas cosas hay veces, ese cruce de información, que muchas veces es lo que determina para nosotros como gestores de crédito, ¿no? Determina la viabilidad del mismo, ¿no? Luego, una vez obtenida toda la información, ¿no?, procedemos, pues, a hacer el proceso y análisis de la misma, ¿no? Esto a través de las referencias comerciales y financieras, referencias comerciales, proveedores, clientes a los cuales se les vende al crédito, o que son clientes ya muy recurrentes, ¿no? Y también información financiera, cruce de información con los bancos, si es que se hace el cruce, pues, con lo que reporta la Superintendencia de Banca y Seguros, la posición, el grado de exposición financiera que tiene, pues, el cliente, ¿no?, el Equifax, el Infocor, y esto, pues, se valida también, porque no olvidemos que hay un desfase en los filtros de la Superintendencia y Equifax. Equifax básicamente, pues, reporta la exposición que tiene con los bancos, ¿no? Y Equifax adicionalmente nos reporta las deudas que tiene con las casas comerciales o de repente con algún otro producto, ¿no?
y nos da pues justamente, por ejemplo en el caso de Equifax y la SBS, nos dan pues la clasificación que tiene el cliente, ¿no? Esa clasificación que va pues, ¿no? De lo que es cliente normal, problema potencial, dudoso, ¿no? Pérdida, ¿no? Entonces, y los rangos que van, ¿no? Un cliente normal de 0 a 7 días, de 8 pues a 30 días, problema potencial, de más de 30 días hasta 60 días, pues es un cliente deficiente, más de 90 días, un cliente dudoso, y más de ya 120 días ya es pérdida. Entonces, esa clasificación es la que nos muestra pues estos centrales de riesgo. Luego que tenemos esta información, procedemos ya a elaborar, ¿no? Los estados financieros, ¿no? Estos 3 estados financieros básicos que vendrían a ser el balance, ¿no? El estado de ganancias y pérdidas y el flujo de caja, ¿no? Hay un cuarto estado financiero que es el estado de cambios en patrimonio neto, pero que básicamente está orientado pues a los cambios que hay en el patrimonio, capital social, ¿no? Y otras partidas, ¿no? Del REI, por ejemplo, ¿no? Lo que es resultado de la exposición de la inflación, ¿no? Y que según política, pues, ¿no? Cuando este excede del 10%, para lo que es el tema de, tiene que provisionar, para el tema de reparto de dividendos, ¿no? Y alguna de esas, se puede decir, puntos contemplados, pues, en las NICs. Bien, tenemos, luego de haber armado esto, ¿no? Por decirlo así, procedemos, pues, a determinar si es viable o no el crédito solicitado. Dependiendo si es que el analista de créditos, el gestor de créditos, tiene ya una autonomía para poder aprobar, lo aprueba bajo su autonomía. Pero si, ¿no? La misma excede a la de él, se va esto pues a un comité de créditos, ¿no? Donde participan pues según la jerarquía e instancia y nivel de autonomía que tengan, ¿no? Luego de ahí pues se procede a las firmas de los contratos y también hacer el seguimiento pues a este cliente, ¿no? Por un tema también de mitigar el riesgo, ¿no? Como una de las funciones también de lo que es un gestor de créditos. Bien, como mencionábamos, los estados financieros pues están comprendidos pues 3, básicamente: el balance general, ¿no? Este balance general que prácticamente es la situación del negocio, de la empresa, a una fecha determinada, ¿no? Generalmente es mensual, por decir, al 30 de junio, cómo está la empresa actual. Y podemos ver también ahí cómo es el grado de exposición que tiene, pues, justamente el nivel de lo que es sus activos versus sus pasivos, ¿no? Qué tanto sus acreedores, por decirlo así, son dueños, pues, de lo que tú tienes como empresario, ¿no? Así en buen romance. Tenemos el estado de resultados, que básicamente nos muestra pues el nivel de ingresos y gastos, la gestión justamente de financiera que tiene la empresa, ¿no? También a una fecha determinada, ¿no? Que también puede ser a los 30 días mensual o a fin de año, ¿no? Un estado de situación o un estado de, pues, ejercicio anual. Y luego tenemos el flujo de caja, ¿no? El flujo de caja, básicamente, pues, es aquel que nos muestra, ¿no? Cómo es la gestión del efectivo y con el cual yo me puedo proyectar como empresario, ¿no? Para tener una buena gestión. Es decir, puedo también someterlo a un nivel de estrés. Hay varias formas, ¿no? De poder analizar un flujo de caja. Este flujo de caja también me permite ver yo como empresario, ¿no? En el sector que estoy ubicado, es decir, cómo va también ese otro sector. Es decir, si yo soy comerciante, ¿no? Cómo va y yo, por ejemplo, produzco, ¿no? Lo que son prendas de vestir, cómo va el crecimiento del sector vestir, ¿no? Y según eso también me permite a mí proyectar. A grandes rasgos es esto, ¿no? Bien, veamos algunos conceptos contables, ¿no? El balance general, ¿no? Está comprendido pues por lo que es el activo corriente, en el lado del activo, el activo corriente y el activo no corriente, ¿no? Tenemos el pasivo, que es el pasivo corriente y el pasivo no corriente, ¿no? Y el patrimonio, ¿no? De acá se puede realizar inclusive un análisis estructural, ¿no? En el que también podemos ver qué tan, ¿no? Bueno es la gestión que tiene, pues, en este caso el empresario,
con lo que es pues justamente su nivel de activos versus sus pasivos y el grado de patrimonio. Como lo dice la lámina, el activo es el conjunto de bienes o derechos de tenencias físicas o documentarias que presenta una empresa a una fecha determinada. En el activo, básicamente, existen tres grandes grupos, en lo que es el activo corriente. Vienen a ser lo que es las cuentas vinculadas a estos tres grandes grupos, que viene a ser lo que es el disponible, el exigible y el realizable. El disponible, que vendría a ser lo que yo tengo, el dinero en efectivo o lo que tengo en cuentas, ¿no? El exigible, mis cuentas por cobrar, ¿no? Que según el plan contable, pues son el A12, que es las letras por cobrar, ¿no? Y también lo que es el realizable, el tema de inventarios, ¿no? En lo que es el activo no corriente, son aquellas inversiones de largo plazo, ¿no? Que forman parte de mi activo. Son aquellos pagos, por ejemplo, si la empresa alquila un local, ¿no? También ese pago adelantado de garantía también está dentro de lo que es el activo no corriente. Y también lo que es inmuebles, maquinarias y equipo, ¿no? Justamente mis activos, ¿no? Mis activos fijos. En lo que es el pasivo corriente, básicamente son lo que es el gasto corriente que tengo, por decirlo así, mis tributos por pagar, el fisco o SUNAT, ¿no? También tenemos ahí las letras por pagar, ¿no? A mis acreedores comerciales, también lo que tengo que pagar también a los bancos por las cuotas de los créditos, ¿no? Perdón, por los saldos. Y el pasivo no corriente, mis obligaciones, pues, a largo plazo. Y el patrimonio, el capital social, básicamente, que tiene la empresa. El pasivo es el nombre con que se representa e incluye todas las deudas o obligaciones que registra la empresa a favor de terceros, es decir, sus acreedores. El patrimonio es comúnmente llamado capital contable, por ser el resultante de sustraer al activo el pasivo que registra una empresa a una fecha determinada. El capital de trabajo es la cantidad de recursos de corto plazo que requiere una empresa para la realización de sus actividades corrientes. Básicamente es la diferencia que existe entre mi pasivo corriente, perdón, entre mi activo corriente y mi pasivo corriente, ¿no? Bien, veamos algunos ratios financieros, ¿no? Que nos van a permitir poder desarrollar, ¿no? Una adecuada evaluación crediticia. Tenemos, por ejemplo, el capital de trabajo neto, que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Generalmente la relación puede ser pues de 2 a 1, en lo cual, cuando digo de 2 a 1, siempre tiene que ser el activo corriente mayor al pasivo corriente, por lo general, ¿no? Porque ahí vemos el grado de exposición que tiene pues la empresa versus sus o ante sus acreedores, ¿no? Que tanto bien es el manejo que tiene, ¿no? Con su capital propio. Tenemos ratio circulante, que justamente es esa diferencia que hay entre el activo corriente versus su pasivo corriente, ¿no? El ratio de solvencia, la exposición que hay versus mi acreedor. Es decir, qué tanto mi acreedor es dueño de, por decirlo así, de mi empresa, ¿no? En base a lo que yo tengo pues en mis inventarios, en lo que tengo en mis stocks. La rotación de inventarios, ¿no? Está básicamente determinada pues por lo que es las compras que hago, un costo de ventas en el mes versus mis inventarios, y el cual me da un índice, un periodo de rotación. Este periodo de rotación, 360 días, como lo dice la lámina, ¿no? Es lo que tiene un año y nos da un resultante, y este resultante lo dividimos entre 12. ¿Por qué entre 12? Justamente son 12 meses en el año. Algunos análisis también lo comprenden en lo que es justamente solamente de la división del costo de venta entre inventarios, ¿no? Y esto lo divido entre 30. 30 entre el producto esto de lo que es el periodo de rotación. Y me puede indicar también de una manera rápida, ¿no? Lo que es la rotación de inventarios que puede tener el negocio. Más adelante vamos a ver un par de casos, ¿no? En lo cual vamos a aplicar pues estos ratios y todo el análisis estructural, ¿no? Ya sea de forma vertical, horizontal, ¿no? Entre las cuentas, ¿no? Y el análisis de los tres estados financieros. Tenemos la rotación de cuentas por cobrar, de igual manera, ¿no? Es lo que existe, la diferencia, por decirlo así, que existe entre las ventas y las cuentas por cobrar. De igual manera, nos da un periodo de rotación índice
Aplicando la fórmula versus los 360 días nos da un resultante, y este resultante entre 12, el cual pues nos da un periodo de rotación de cuentas por cobrar, con el cual podemos ver qué tan adecuada, por decirlo así, es la gestión, ¿no?, en el retorno de lo que son mis créditos. La rotación de cuentas por pagar, de igual manera, ¿no? También el mismo ejercicio, y podemos ver qué tan adecuada es mi gestión para el tema de mis pagos. Hoy en día muchas empresas se han visto afectadas con el tema del COVID, ¿no? Vamos a ver más adelante un caso, ¿no?, en el cual pues haciendo, ¿no?, los ajustes respectivos, podemos ver pues que esta empresa con el COVID no iba pues a poder hacer frente, ¿no?, a sus obligaciones. Bien, veamos algunos análisis de lo que es de los estados financieros, ¿no? Vemos en estos estados financieros, ¿no?, podemos ver justamente que tenemos este balance, ¿no?, el balance de este estado financiero de balance, el estado de ganancias y pérdidas y el flujo de caja, ¿no? En este balance podemos ver nosotros, ¿no?, que tenemos en la parte de lo que es el activo corriente, ¿no?, tenemos el disponible, 4.500, cuentas por cobrar 109.000, ¿no?, inventarios 200.000, ¿no?, y otros activos corrientes no registra información, ¿no? Sí, no registra información, ¿no? Luego tenemos el activo fijo, ¿no?, que lo que es el total de activo no corriente, ¿no?, 100.000 soles, otros activos no corrientes no registra, y el total del activo no corriente es de 100.000. Al final tenemos total activos de 414. El pasivo y el patrimonio también de igual manera. Tenemos las cuentas por pagar comerciales, en lo que es pasivo corriente, 132.000, deuda de bancos, 30.000 soles, otros pasivos de corto plazo, ¿no?, tenemos no registra información según la lámina, ¿ya? Y luego tenemos el total de pasivo no corriente de 40.000 por la deuda de largo plazo de 40.000. Total pasivo 202.000 y el patrimonio es de 211.000 soles. Al final, como vemos, cuadra lo que es el total de activos con el total de pasivos y patrimonio. Pero acá podemos hacer un análisis estructural y podemos ver, ¿no?, que el disponible podemos clasificar, por ejemplo, en lo que es el activo corriente, ¿no? Vemos que inventarios, ¿no?, si hacemos la operación, esto de ver qué tanto es el inventario del total de activos corrientes, vemos que este es un 63%, ¿no? Y las cuentas por cobrar, ¿no?, vemos una simple operación de división, podemos ver que es un 35%. Es decir que de los tres grupos que tenemos, de lo que es el disponible, ¿no?, el exigible y el realizable, tiene mayor inversión en inventarios, ¿no? Ahora, si nosotros vemos en el pasivo corriente, tenemos que, adicionalmente me olvidaba, vemos que su disponible es de 4.500, no tiene mucho disponible. ¿Y esto qué cosa nos da a entender? Que es un tipo de empresa en el cual prácticamente lo que vende lo va invirtiendo, generalmente. Y este es un tipo de empresa de distribuidora de abarrotes, por ejemplo. Luego tenemos en el pasivo corriente, las cuentas por pagar comerciales son de 132.000, ¿no? Si nosotros vemos, estas cuentas por pagar comerciales de 132.000 están prácticamente relacionadas a los 200.000 soles de lo que es el inventario. Es decir, prácticamente podemos inferir acá, este análisis estructural, ¿no?, de manera horizontal, de que el 66% de mis inventarios han sido financiados con proveedores, ¿no?, el resto con capital propio, ¿no? Podemos ver acá de que hay una adecuada, ¿no?, gestión o manejo de lo que es justamente mi política de compras al crédito, ¿no?, típico de una empresa abarrotera, donde tiene un nivel bajo de lo que es el disponible, ¿no?
Tenemos la deuda de banco corto plazo. ¿Por qué? Porque esto justamente es por capital de trabajo, también para el tema de inventarios. Si queremos ver también las cuentas por cobrar, lo podemos analizar con el ratio de lo que es rotación de cuentas por cobrar. Luego tenemos que la deuda de largo plazo es de 40.000 soles y esto está relacionado pues a la compra de una maquinaria o un vehículo. Más es un vehículo, ¿no? Ya que es una empresa abarrotera, ¿no? Y ese es el saldo, 40.000 soles y es por un bien, o en este caso una unidad pues, de 100, ¿no? Bien, si nosotros, por ejemplo, queremos ver, ¿no? En el tema de lo que es el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Queremos nosotros determinar, vemos de que queremos hacer un análisis, ¿no? De lo que son, por ejemplo, la rotación de cuentas por cobrar. Tenemos que su rotación de cuentas por cobrar, en este caso, haciendo la operación, tendríamos que son de 17 días, ¿no? Al ser 17 días y tenemos una rotación de cuentas por cobrar de 26 días. Aquí podemos ver de que tiene también una adecuada gestión, ya que, ¿no? Tiene un retorno de sus créditos, ¿no? Otorgados prácticamente 17, 20 días y que le da cierto respiro para poder pagar, ¿no? Sus acreencias. Luego tenemos la rotación de inventarios de 39 días o casi 40 días, ¿no? Y esto está pues básicamente relacionado a que no necesariamente puede tener todo lo que es productos de pan llevar, sino también algunos otros productos, ¿no? Que tienen una rotación más lenta. Capital de trabajo neto 151.000, que vendría a ser la diferencia pues, entre su activo corriente y su pasivo corriente, ¿no? Lo cual es un adecuado, ¿no? Fondo o margen de maniobra que tiene para poder asumir mayor crédito de repente con sus acreedores comerciales. Un ratio de solvencia, que es la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿no? Del 48%. Es decir, básicamente que sus acreedores en un 50%, ¿no? Son dueños, por decirlo así, entre comillas, del negocio del cliente en lo que es su pasivo. Y el ratio circulante, ¿no? Por razón ácida, como algunos le dicen, es de 1.93, ¿no? Que es adecuada, ¿no? Entonces, esto es en el caso que fuera una empresa abarrotera, ¿no? Pero pongamos de que estamos ahora en el COVID, ¿no? Y la distribuidora, pues básicamente de alimentos no se han visto tan perjudicadas, ¿no? Pero si fuera una empresa, por ejemplo, ferretera, ¿no? Que ha tenido que estar cerrada por el tema de la pandemia, si fuera una empresa comercializadora de lo que es repuestos, ¿no? De distinta índole, ya sea para maquinaria o de repente para lo que es vehículos, automotores, sí se hubiera visto perjudicada. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que su nivel de cuentas por cobrar de 109.000 soles, ¿no? Es alto, ¿no? Y tenemos cuentas por pagar comerciales de 132.000. Si soy un comerciante, justamente expende o vende repuestos, y también a los que les vendo no me están comprando, por decirlo así, entonces, ¿cómo voy a tener yo caja? ¿Cómo voy a tener yo recuperación para poder afrontar los pagos con mis proveedores, con mis acreedores comerciales? Entonces, acá, por ejemplo, sí se vería perjudicado, ¿no? Bajo esta foto que tenemos del balance, ¿no? E inclusive con los bancos. Salió el plan reactiva, ahora, ¿qué sucede si es que yo ya vengo, porque el plan reactiva ha salido prácticamente en mayo, a finales de abril? Entonces, ¿qué pasa si yo ya incurría en ciertos atrasos de pago? Ya no hubiera podido acceder tampoco a estos planes, ¿no? Hubiera tenido que refinanciar. Entonces, la situación de la empresa hubiera sido más delicada. Esto viéndolo así de una manera simple, ¿no? Pero nos permite a nosotros ubicarnos y decir qué tan, ¿no? Adecuada es la gestión de este negocio, ¿no? O en este negocio. En lo que es el estado de pérdidas y ganancias, igual, tenemos una utilidad neta de 23.000 soles, ¿no? Lo cual, pues, en esta utilidad nos permite ver que puede, pues, ¿no? Exponerse más a lo que es un tema, pues, de financiamiento, ¿no? Y el flujo de caja, ¿no? El flujo de caja nos permite ver que tiene un flujo neto financiero de 27.000 soles, ¿no? Lo cual, pues, es para este tipo de empresa beneficioso, ¿no?
lo cual le permite proyectarse, ¿no?, a futuras obligaciones. Bien. Pues veamos este otro caso, ¿no?, lo que es, por ejemplo, esta empresa, distribuidora Don Chichito, por decir. Y acá podemos ver de que producto de la evaluación que hemos realizado en campo, vamos a trasladar toda esta información en algunas partidas, ¿no?, que nos van a permitir, ¿qué cosa? Nos van a permitir elaborar, ¿no?, nuestros estados financieros. Por ejemplo, producto de la evaluación de esta distribuidora de alimentos, vemos que en el disponible, ¿no?, tiene en caja chica, tiene, por ejemplo, 500 soles, ¿no? Entonces, en otros activos no corrientes, tienen cuenta corriente, ¿no?, 300, en cuentas de ahorros 200. Y así por el estilo, en cuentas por cobrar, tiene 15.000. Tenemos su activo fijo, ¿no?, son conservadoras, estanterías, mostradores, tiene un local comercial, ¿no? Luego tiene inventarios, ¿no? Y estos inventarios también, aproximadamente de 70.000 soles, cuáles tienen sus costos respectivos, que estos costos se han obtenido producto de la visita, con el cruce, pues, de la documentación, ya sea boletas, facturas, guías, ¿no? Luego tenemos los productos de mayor rotación, el cual, pues, vamos a registrar los mismos productos, ¿no?, pero registrando sus costos y sus precios de venta, con los cuales nosotros vamos a determinar cuál es el margen que tiene, pues, en este caso, el negocio. Por cada producto hay un margen general, ¿no?, por la rentabilidad, una rentabilidad bruta que pueda tener. Luego tenemos las cuentas por pagar, y también en este caso tiene otros ingresos, tiene un hospedaje, que podríamos considerarlo también como parte, como un acelerador, ¿no?, de ingresos, ¿no?, siempre y cuando, pues, podamos validar que estos ingresos son constantes en el tiempo con los documentos respectivos. Los gastos administrativos que incurre el negocio, que van, pues, en lo que es luz, agua, teléfono, sueldos, ¿no?, de trabajadores del mismo propietario, alquileres, gastos de transporte, ¿no?, depreciación también podríamos considerarlo, y también lo que vendría a ser los pagos que hace por sus financiamientos adquiridos con distintas entidades, ¿no?, también las deudas de largo plazo. Al final, todo esto, ¿no?, lo podemos ingresar en nuestro balance, ¿no?, ya centralizando toda la información, ¿no? Tenemos el estado de resultados, ¿no?, y también podemos confeccionar un flujo de caja. Este flujo de caja, acá ya lo podemos proyectar, y podemos ver que en este caso, y determinar que esta empresa sí tiene una adecuada gestión, ¿no?, porque mes a mes va a tener flujos de caja, ¿no?, crecientes, ¿no?, los cuales, ¿no?, le permite, pues, asumir obligaciones. En este caso, podríamos decir que ante un tema de crisis o pandemia no estaría tan descoberturado, no estaría tan expuesta esta empresa, porque es una empresa de abarrotes. Pero si fuera una empresa, como mencionaba hace un momento, de lo que es, pues, repuestos, o de lo que es, pues, una ferretera, ¿no? No, o sea, ahí sí estaría muy expuesta, ¿no? Y tenemos los indicadores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, está solicitando un crédito de 50.000, ¿no? Tiene un margen de 15%, característico para una distribuidora, ¿no? Y tiene, pues, por ejemplo, la tasa de interés que se le está cobrando, el 35%, para el préstamo de 50.000, y su tasa efectiva mensual, ¿no? Bien. Luego veamos algunos productos financieros o crediticios que son más solicitados por las micro y pequeñas empresas. Tenemos dentro de estos tipos de crédito el capital de trabajo. Como lo dice la lámina, el crédito de capital de trabajo es el monto que las entidades financieras prestan a las empresas para financiar sus actividades corrientes, como las compras de materia prima, producción, existencia de bienes, importaciones, exportaciones. Esto de importaciones y exportaciones también está relacionado, por ejemplo, a la banca corporativa, a la banca empresa, ¿no? Una empresa ya consolidada a través de algunos productos como los Advance Account, que son créditos de comercio exterior, tanto para pre-embarque, que les llaman, o de post-embarque, es decir, antes, ¿no?, de la producción y para enviar. El pago de sueldos, que es gasto corriente, pago de servicios relacionados a la producción cuando tercerizamos, cuentas por cobrar y o caja, ¿no? En estos capitales de trabajo, pues hay productos como son, por ejemplo, los créditos en cuotas, que les llaman cuotas fijas, ¿no?
hay los que son de líneas revolventes, con unas líneas de capital de trabajo, como si fuera una tarjeta, ¿no? Pero se le da una tarjeta para capital de trabajo. Luego, el activo fijo es el otorgado para atender las necesidades de financiamiento a largo plazo, en lo referido a requerimientos de crecimiento de capacidad instalada o de infraestructura. Es decir, puede ser de capacidad instalada para lo que es pues compra de maquinarias, ¿no? Puede ser unidades de transporte, puede ser máquinas, ¿no? Y de infraestructura para, por ejemplo, ampliación de local comercial, compra de un local comercial. Luego, en la microempresa no se da este tercer producto, sí a partir de la pequeña empresa, porque ya es un negocio ya más consolidado, en lo cual están los descuentos de letras y facturas, ¿no? Muchos pequeños empresarios, por grado de su formalidad que tienen, otorgan créditos, y estos en contrapartida pues de sus letras que ellos emiten, como giradores, o también de facturas, ¿no? Entonces este producto para la pequeña empresa no tiene más de 10 años ya en el mercado, ¿no? Antes esto se trabajaba básicamente para las empresas pues ya corporativas o de banca empresa que les llaman, ¿no? De acuerdo a su facturación. Entonces, muchos de ellos tenían, pues, como se dice, en cartera, tenían, pues, ahí en el cajón esas letras que todavía le iban a cobrar a 30 días, o a 45, 60 días. Pero gracias a este producto, ¿no? Ya muchos de ellos pueden acceder y pueden tener, pues, valga la redundancia, tener, pues, ese dinero por cobrar, ¿no? Tenerlo ya. Ingresar las letras al descuento a través de una planilla, lo ingresan a la entidad financiera, y la entidad financiera les otorga prácticamente el 100% del valor de la letra, descontando pues los gastos, portes bancarios, ¿no? Ahora, estas letras son evaluadas, por decir, y a quienes se evalúan, se evalúa tanto al girador o emisor de la letra, que vendría a ser nuestro cliente, y también al cliente de este empresario, ¿no? También. Y ahí, según las políticas de riesgo de cada entidad financiera, se ven pues que si cumplen, ¿no? Si no tienen índice de morosidad, si tienen una adecuada exposición crediticia, ¿no? Entonces, luego de ahí se le otorga pues una línea de descuento. Y esta línea de descuentos, por decir, se le da una línea de descuento de 50.000 soles, ¿no? Por decir, y se tienen ya calificados a quienes son los clientes de estos empresarios, ¿no? Y se van ingresando las letras hasta que cope pues la línea máxima que tiene de 50.000 soles. Es un producto que es muy beneficioso, ¿no? Para las pequeñas empresas, ¿no? Porque básicamente pues agiliza esa necesidad de efectivo para poder dinamizar pues el negocio. Bien, veamos algunos casos, ¿no? Relacionados pues a esta complejidad crediticia. Tenemos relación o vínculos de terceros, ¿no? Por ejemplo, tenemos este giro de venta de pollo, como dice la lámina, y beneficiados al por mayor y menor, ¿no? En este caso, este microempresario solicita un crédito de 30.000 soles y el negocio está ubicado en el mercado de Huamantanga, en Puente Piedra, un mercado emergente, ¿no? Grande. El cliente no tiene antecedentes crediticios. En visita del analista o del gestor de créditos, el cliente manifestó que solo él conduce el negocio y que sus familiares se dedican a otros rubros, ¿no? Se hace el cruce de información con proveedores, comerciantes y asociaciones y la asociación del mercado, ¿no? Y ¿cómo se llama? Se determina, pues, ¿no? Que justamente con la información recabada, ¿no? Se determina, pues, que uno de los hijos trabaja con el cliente. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Si uno de los hijos trabaja con el cliente, ¿deberíamos filtrarlo al mismo? ¿Deberíamos prácticamente ver qué grado de vínculo tiene, si tiene injerencia en el negocio, ¿no? Si es gestor del negocio? Entonces, lo que deberíamos hacer es, sí, justamente. ¿Por qué? Porque este familiar tiene una información negativa. En este caso, por ejemplo, en este reporte de Infocor, tiene una clasificación de 100% en pérdida, ¿no? Con una entidad financiera. Y esto es alto riesgo, porque además este familiar tiene registro en la SUNAT con la misma dirección y el mismo giro.
y también la información que nos dan los proveedores, que también esta persona efectúa las compras de la mercadería, por decirlo así. Entonces, acá, cuando uno es gestor de créditos o uno es un analista, debe tener mucho cuidado con el entorno familiar, ¿no?, del solicitante de crédito. Veamos otro caso. Por ejemplo, acá, error en ingreso de datos, ¿no?, en la evaluación. Tenemos: cliente solicita crédito de capital de trabajo por 60.000 soles. Manifiesta que cuenta con un departamento, el cual lo da en alquiler. El mismo tiene un valor de 107.000, el giro negocio es venta de carne en el mercado de Magdalena, otro mercado grande, ¿no? Y tenemos acá que, según la evaluación que hace, pues se ingresa la vivienda, ¿no? Pero la vivienda no es parte del negocio, ¿no? Entonces no se debería considerar, ¿no? Porque si fuera el local comercial del cliente, sí deberíamos considerarlo. Pero en este caso no deberíamos considerarlo. ¿Por qué? Porque esto me va a alterar mi estado financiero. En este caso, en lo que es la partida de patrimonio, ¿no? Si yo le resto estos 107.000, prácticamente va a estar descoberturado, ¿no? Va a estar, como le dicen, entre comillas, apalancado, ¿no? Es decir, demasiada carga no tiene, no tiene una cobertura, ¿no?, para poder afrontar, pues, sus pasivos. Bien. ¿Es correcto esto? No, porque ya de no considerar el mismo, no hubiera cumplido con restricción de deudas versus patrimonio. Esto debido a que su nivel de pasivos era superior a su nivel de activo, con lo cual no hubiera sido viable el otorgamiento del crédito. O sea, hay un tema de solvencia. Bien, recordemos algo muy importante, ¿no?, como gestores de crédito, ¿no? A mayor información que tengamos nosotros al momento de realizar nuestra evaluación, ya sea en escritorio, más aún en campo, ¿no?, por este grado de complejidad que tiene sobre todo el cliente de la micro y pequeña empresa, tenemos mayor información, ya sea cuantitativa y cualitativa, vamos a lograr realizar una mejor evaluación, ¿no? Por ende, vamos a decidir de una mejor manera el crédito, ¿no?, la viabilidad del mismo, y también, de antemano, ¿no?, vamos a minimizar el riesgo. O sea, este ciclo es algo que uno debe tenerlo, ¿no?, en consideración siempre cuando uno realiza una evaluación crediticia. Bueno, por mi parte, estamos llegando ya prácticamente a lo que es, pues, el término de esta disertación y esta exposición. Espero que haya sido de su agrado, ¿no? Y bueno, y eso es todo. Más bien, les agradezco por la participación, ¿no?, en este curso, pues, relacionado a lo que es la gestión de créditos, ¿no? Parece que, creo que hay algunas preguntas, no lo sé. A ver. No sé si hay algunas preguntas. Bueno, pues, eso sería todo más bien. No sé si hay alguna pregunta. A ver. Por acá me dicen si en el caso... A ver, en el caso de las pequeñas empresas suelen existir ventas ocultas. Me dicen que no se declaran por la informalidad en la que se manejan estas empresas. ¿Para la evaluación crediticia se toman en cuenta estas ventas ocultas o solo las declaradas, ¿no? Ya que en un mayor nivel de ventas podría conllevar a un mayor volumen del negocio y a una mayor capacidad de cumplir con sus obligaciones, ¿no? En realidad, el mundo, gracias por la pregunta, en el mundo de las microfinanzas, ¿no?, y de la pequeña empresa, como les mencionaba al comienzo, ¿no?, sí existe esa informalidad, ¿no? Sí existe esa informalidad, ¿no?, en el cual, pues, hay ventas ocultas, y esas ventas ocultas hay formas, maneras de poder obtenerla. El cliente, generalmente, o el comerciante, no declara todo. En el mundo de las microfinanzas, la informalidad llega hasta un 70%, ¿no? Lamentablemente, tengo que decir esto,
¿no? Muchos comerciantes, muchos microempresarios evaden el tema, pues, de los pagos de impuestos, ¿no? Aduciendo que ese 18% es muy alto, ¿no? Entonces, el negocio prácticamente declaran poco, ¿no? Pero también hay esa venta oculta que lo tienen registrado, pues, en esos cuadernos de registro o control, cuadernos negros que le llaman ellos, ¿no? En los cuales ellos deben mostrarnos y nosotros hacer el cruce de información, ¿no? Ahora dice, por ejemplo, para una empresa productora pequeña que está proyectada a exportar, ¿cuál sería la institución o programas que tendría que participar para financiamiento privado o público, ¿no? Dice, para una empresa productora pequeña que está proyectada a exportar, ¿no? ¿Cuál sería la institución o programas que tendría que participar para financiamiento privado o público? Las entidades financieras, ¿no? Justamente prestan, las entidades financieras financian, ¿no? Las exportaciones también, ¿no? Habría que ahí ver, obviamente tiene que haber una formalidad para el tema de exportación. Hay también algunos planes que lo ve, por ejemplo, Produce, el Ministerio de Producción, ¿no? También lo ve, se puede decir, hay también algunos planes a través de COFIDE, ¿no? Que también justamente ven proyectos relacionados pues a ello, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Existe, me dicen, un rango de montos en los préstamos para micro, pequeñas y medianas empresas. Sí, justamente las microfinancieras, ¿no? Los rangos de montos, ¿no? Van de acorde a la política que tiene cada entidad financiera, ¿no? Por ejemplo, los bancos tradicionales que van con el tema de pequeña empresa, ¿no? Son montos que van pues desde 5.000, 10.000 soles, ¿no? Hasta 300.000, hasta 250.000 soles, ¿no? Para capital de trabajo. Para lo que es activo fijo, sí, pueden ir hasta 1.000.000, dependiendo, si es para pequeña empresa. En lo que es las microfinancieras, son montos pues que van hasta 20.000 soles, ¿no? Dependiendo pues y considerando pues que son negocios pequeños, ¿no? En donde básicamente pues su necesidad es más de capital de trabajo, ¿no? Montos mínimos que van desde 1.000 soles, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un negocio pequeñito, puede ser los que se han visto impactados hoy en día, ¿no? Como por ejemplo los emolienteros. Causa un poco de repente de sorpresa y un poco de risa de repente de hablar de los emolienteros también son sujetos de crédito. Sí, hay una metodología para poder evaluar a un, en este caso, tipo así ambulante, porque tiene que estar agremiado, ¿no? Tiene también permiso de la municipalidad, ¿no? Paga una sisa como un alquiler del espacio donde está ubicado, ¿no? Entonces, de esa manera. Bien, existe otra pregunta que dice, si una empresa tiene dos socios, 50-50 de participación, y uno tiene problemas en Infocor, ¿cómo puede hacer para obtener un préstamo de capital de trabajo? Muchas gracias por la pregunta. Ante ello, ¿no? Si hay un 50-50% de participación, ¿no? Primeramente tengo que ver, ¿no? ¿Quién es el que conduce el negocio? Punto uno. ¿Ya? El otro accionista hay que ver el grado de injerencia que tiene también en el negocio. ¿Ok? Dos, puede ser que sean familiares, puede ser que sea papá e hijo, ¿ya? O puede ser que sean esposos. Cuatro, habría que ver también si tiene problemas en Infocor, también ver el grado, ¿no? De este problema que tiene justamente este socio. Si es una deuda de consumo, por decir, una tarjeta de crédito, y si el mismo, pues, por decir, me voy más allá, ha presentado el reclamo y la ha refinanciado, ¿no? Y básicamente, pues, no es una obligación que sea del negocio mismo, el cual se está solicitando el crédito, podría ser viable, ¿no? La atención, porque habría que ver cuáles son las fortalezas que tiene también ese negocio, del cual se está solicitando crédito. Puede ser un negocio que tenga una adecuada cultura de pagos con sus proveedores, trabaja el crédito, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de sus proveedores, por decir, no sé, Perú Pharma. Perú Pharma
Uno cruza la información y Perufarma en el departamento de créditos nos dicen, sí, es un excelente pagador esta empresa y trabaja con nosotros al crédito, no sé, pues a créditos a 30 días, 45 días, y nos paga puntualmente. Entonces es una buena referencia, ¿no? Y habría que sopesar y ver, oye, lo otro, ¿qué tipo de, ¿no? Problema tuvo en Infocor este socio? ¿No? Espero haberte respondido a tu pregunta. No sé si tengan alguna pregunta más que realizar. Bien. Más bien, por mi parte, como les decía, muchas gracias, ¿no? Y sí, en algún momento sería muy interesante, ¿cómo se llama? Por decirlo así, realizar otro curso, ¿no? En el que podamos ver también lo que es ya un análisis de estados financieros más detallado, ¿no? Poder también realizar un curso relacionado pues a lo que es gestión de proyectos para pequeñas empresas, donde podamos ver planes de marketing, planes de mercadeo, algo más integral, ¿no? Bien, por mi parte eso sería todo más bien y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, ¿eh?